Desde el discurso de Truman en 1949 hasta hoy, diferentes autores han propuesto teorías sobre qué es el desarrollo. Primero, se entendió el desarrollo como crecimiento económico. Otros autores contemplaron variables estructurales de la configuración nacional e internacional y de las instituciones. También se abrió la discusión sobre las dimensiones de la vida de las personas y el enfoque en el ser humano. Las teorías del desarrollo no han sido ajenas a otros debates, como el de la inclusión de género, el medio ambiente y la importancia del tiempo y el espacio en las teorías. Finalmente, autores más recientes han criticado el paradigma desarrollista, dejando sobre la mesa conceptos como postdesarrollo y transdesarrollo. Evocar la palabra desarrollo abre el gran debate acerca de la desigualdad. Hay autores que encuentran que es inherente a la reducción de la desigualdad, mientras que otros ven que se ha aumentado la concentración de la riqueza y el deseo de la maximización del beneficio individual. En este video se propone analizar de forma crítica estas posturas en Colombia, teniendo como contexto la crisis por COVID-19. La primera generación de las teorías de desarrollo relaciona este proceso con el decrecimiento económico. Una de las conclusiones a las que llegan estas teorías es que el crecimiento económico podría derramarse hacia toda la sociedad, de forma que el impulso a un sector de la economía dinámico permitiría, en principio, aumentar la riqueza y capacidad de ahorro de unos grupos, pero luego se extendería a toda la sociedad y generaría bienestar. De esta manera, la mayor preocupación debería ser cómo alcanzar ese crecimiento, mientras que otros factores como el impacto social o el ambiental serían de carácter secundario o exógeno a los modelos. El autor Simon Kuznets plantea que existe una correlación entre crecimiento y desigualdad en las primeras etapas del desarrollo y de la economía, y que a partir de un punto crítico, la desigualdad se reduciría a medida que el crecimiento avanza y la economía presenta riesgos más propios de un sistema capitalista. Esta hipótesis se graficó en la curva de Kuznets. Sin embargo, se han encontrado una variedad importante de inexactitudes en esta hipótesis. Por ejemplo, la aplicación de la curva de Kuznets al estudio del comparado de países se cumple solo parcialmente. Es necesario incluir análisis con más factores, como el nivel de educación, la tasa de crecimiento poblacional o la participación de distintos sectores en el PIB. Y, en algunos casos, se cumple durante un periodo de tiempo y posteriormente presenta variaciones que no pueden ser explicadas. En el caso de Colombia, Londoño muestra la incidencia de factores como el aumento del gasto en educación que se dio durante el Frente Nacional y el traslado de empleados de trabajos de baja productividad a trabajos de productividad más alta. Sin embargo, se evidencia también un retroceso en materia de igualdad a partir de la década de los 90 que empieza a cuestionar la aplicabilidad de la curva de Kuznets en el país. En última instancia, se plantea que la hipótesis de Kuznets no es definitiva para sentar la relación causal entre crecimiento económico y mayor igualdad, mientras que se puede ahondar en otras explicaciones que tengan en cuenta más factores. Aunque algunos autores respaldan la teoría de Kuznets, tales como Lindbergh, O'Higgins y Williamson, ninguno de ellos ha encontrado que ésta se cumpla en condiciones reales. Thomas Piketty, uno de los autores contemporáneos más importantes, en su libro El capital del siglo XXI, plantea que la desigualdad no responde al desarrollo económico, argumentado en la relación que existe entre la tasa de rendimiento de capital y el crecimiento de la renta nacional. Para ello, tomó una muestra histórica en Europa y Estados Unidos de más de 100 años. En Europa, Piketty logra establecer que durante el periodo comprendido en 1870 hasta 1914 existía una tasa de acumulación de capital de cerca de 6:1 con respecto a la renta nacional. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esta tasa disminuyó, aún estando a favor del rendimiento de capital, en cerca de 2:1. Pero una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y un repunte de la economía bajo el determinado Plan Marshall, se volvió a establecer una tasa de rendimiento de cerca de 6:1. Contrario, en Estados Unidos, a diferencia de Europa, no existe como tal una riqueza acumulada por herencia, sino debido al boom industrial presentado en los periodos de 1910 y 2010, se evidencia una separación de clases entre los altos directivos de las empresas y los obreros. Esto ha abonado el camino para que aquellos que han representado a escala social un incremento mucho mayor empiecen a acumular capital en este país. ¿Medimos en Colombia la pobreza? Sí.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, nuestro país cuenta con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Ellos son quienes miden los niveles de pobreza en el país a través de dos metodologías: pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Vamos a conocerlas. La pobreza monetaria se mide a través de la estimación de la línea de pobreza. Es la estimación que indica si un hogar cuenta con los ingresos mínimos mensuales por persona para cubrir los costos de una canasta que incluye alimentos y otros bienes básicos. Las familias pobres en Colombia no alcanzan a cubrir este mínimo. La línea de pobreza también sirve para saber cuándo un hogar se encuentra en pobreza extrema. Pero ¿y qué pasa cuando un hogar tiene otro tipo de dificultades relacionadas, por ejemplo con su bienestar y el cumplimiento de sus derechos? Para eso existe el IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional. Esta medida no solo define la pobreza en función de las posesiones materiales, sino también en la capacidad que tienen los individuos para el ejercicio de sus derechos. En Colombia somos pioneros en la implementación de esta metodología. Actualmente 60 países siguen su aplicación. ¿Y en qué consiste? Esta metodología mide la pobreza desde 5 dimensiones: educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos. Un hogar es considerado pobre cuando enfrenta al menos 33% de privaciones. Las dimensiones además tienen 15 variables que miden temas muy concretos e importantes en cuanto a situación de pobreza se refiere. Considerando estas anotaciones técnicas, los resultados evidenciados para el 2018 en pobreza monetaria muestran que la línea de pobreza extrema fue de 117.605 pesos, equivalente al 7.2% de la población, mientras que la línea de pobreza monetaria del mismo año fue de 257.433 pesos, equivalentes al 27% de la población en Colombia. Esto implicó un incremento en el coeficiente de Gini, el cual pasó a ser de 0,517, que significa un incremento en la desigualdad monetaria. La pobreza monetaria como tal sería una puesta en práctica de mediciones que apoyen la explicación del desarrollo netamente económico, teniendo una relación directa tanto con las corrientes neoclásicas, así como con las visiones de Simon Kuznets. Sin embargo, aparece el cálculo de la pobreza multidimensional en 2002 en Colombia para dar complementariedad de información. Entonces, siendo así esto, la pobreza multidimensional durante el 2018 presentó niveles de 19,6% en Colombia, mientras que en las cabeceras fue de 13,8% y en los centros poblados y rurales dispersos de 39,9%, lo que representa un incremento en cada uno de ellos. Estos incrementos fueron afectados por las privaciones en términos de educación, trabajo, niñez y juventud, vivienda y salud. La pobreza multidimensional evalúa las condiciones de vida de la población desde una óptica más integral y completa, poniendo en posición de relevancia aspectos que aportan más a la comprensión de la escala social en camino a una convergencia, tal como lo propone Piketty, para entender y reducir la desigualdad. It's affected everybody. As you can see, all these people are here. Everybody that's had good jobs are here, and some of them are first timers. They're shocked that they're in this line, that they never thought that they would be in a line of needing anything. La demanda de asistencia alimentaria está aumentando a un ritmo extraordinario en todo Estados Unidos. I got my grandson with me over here, and he asked me what we're going to eat for breakfast and stuff. I said, hey, I don't know what to tell him, whatever you can find, I told him. Aquí en San Antonio, Texas, miles de familias se han formado en fila en el calor extremo, esperando ayuda del banco de comida. I'm used to being able to handle myself, take care of everything, and now I find myself having to, look for help and waiting in these long lines just to get by. I live in a two-income household. You don't really realize how much the second income actually helps out until, you don't have it. Más allá de las cifras abstractas que representan los indicadores de pobreza y desigualdad en el país y en el mundo, si queremos ahondar en la práctica cómo se están configurando las dinámicas de desigualdad, tenemos que analizar las percepciones que éstas han desencadenado en la población. Así, la pandemia del COVID-19 nos representa una oportunidad al exacerbar mucho más estos fenómenos, ya que aquella población vulnerable quien no tiene acceso o ha sido excluida a las dinámicas de beneficio económico son aquellas que tienen menos oportunidad de sobrevivir al virus al contar con un acceso limitado a los
recursos básicos para garantizar su supervivencia, por lo menos durante el confinamiento obligatorio. Y aquellos quienes tienen la capacidad económica para responder a estas medidas de prevención y mitigación son quienes tienen mucha mayor probabilidad de sobrevivir.